Radio Coruña Cadena Ser, la 93.4. Antes, ahora, siempre. Hoy por hoy a Coruña. Teba Chacón. Muy buenos y soleados días, la primavera asoma la patita y este sol nos llena de energía por este lado de la radio, y con toda ella además estamos preparando un programa especial que vamos a emitir el viernes y en el que, recordamos, nos gustaría contar con vosotros. Cumplimos 90 años, nos gustaría pues escuchar vuestro recuerdo de la radio. A lo mejor habéis participado en alguna tertulia, en alguna entrevista o concurso. ¿Cómo lo recordáis? ¿O cuál es ese momento que vivisteis con especial intensidad y que tiene que ver con esta casa? A lo mejor un acto, un programa en exteriores o un hecho histórico que seguisteis a través de nuestros diales. Enviadnos una nota de audio a este WhatsApp. Es el 626-238-118. 626-238-118. Nos lo mandáis y nosotros lo ponemos en antena en ese especial del viernes. Pero antes, vamos con el de hoy, que comienza con los saludos de José Antonio Martínez en el control técnico y con el repaso de la información de servicio. Y vamos a llegar a los 17 grados, luz el sol, y estas buenas temperaturas se van a quedar por aquí al menos hasta el jueves, cuando pueden llegar precipitaciones, nos dice Meteo Galicia. Vamos a ver qué nos dice Juan Otero de cómo va la cosa por la sala de pantallas. Hola Juan, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo está el tráfico? Pues tráfico tranquilo, en general bastante escaso en estos momentos. Únicamente se observa un poco de afluencia por el centro de la ciudad, zona de Plaza de Ourense y quizá Avenida do Porto. El resto de vías principales no presentan ningún tipo de dificultad. Y en cuanto a previsiones, Juan. Previsiones ninguna destacada para hoy. Perfecto, pues muchísimas gracias. Bueno, un saludo. Que tengáis buen día, adiós. Igualmente, chao. Carrasco y García Clínica Dental patrocina la primera entrevista. Y desde el pasado 8 de marzo, Nordés Club Empresarial cuenta con nuevo director, es Gabriel Barros. Toma el relevo a Ainhoa Mayo, que ocupaba el cargo de directora durante 3 años, coincidiendo con el principio del nuevo proyecto que ahora apuesta por un nuevo reto profesional. Muy buenos días, Gabriel Barros. Hola, muy buenos días. Bienvenido. Muchas gracias. Tomas el relevo, como decíamos, y después, además de muchos años en el Depor como director de marca y comunicación, ¿cómo estás viviendo este cambio? Porque lo es, sin duda. Es un cambio importante, es un cambio de sector, de actividades, de día a día, pero como todo cambio y en estas circunstancias, pues muy motivado, muy feliz, evidentemente, por la confianza que ha depositado en mí la Junta Directiva de Nordés Club Empresarial, y también muy agradecido a lo que ha significado el deportivo durante la última década en mi carrera profesional. ¿Qué ha significado? Pues todo, para un deportivista, un coruñés, un accionista del Depor, trabajar en el Depor, diseñar camisetas, campañas de comunicación, pues ser un poco el nexo de unión comunicativa entre la institución a nivel social y deportivo más importante de esta ciudad y todo el deportivismo del que sigo y seguiré formando parte, pues un honor. La verdad es que ha sido un honor trabajar para el Depor y algo que nunca podré olvidar. Pues ahí van esas palabras de Gabriel Barros. ¿Y qué crees que puede aportar una figura como tú, con tu experiencia en Nordés Club Empresarial? Bueno, al final el Nordés Club Empresarial es un punto de encuentro de empresas, de emprendedores, pues del tejido productivo de Coruña y también a nivel gallego. Es un gran punto de referencia, tiene que ser pues cada vez un punto más central de encuentro para empresas y empresarios de todos los sectores, y evidentemente pues con toda la experiencia de todos estos años gestionando un punto de encuentro como lo es el deportivo para una sociedad tan diversa como es la coruñesa, pero que encuentran en este caso en el Depor pues un nexo común. Aquí pues tiene que suceder algo similar, llevado evidentemente a otro ámbito, que es el mundo empresarial, el mundo de los negocios, pero es fundamentalmente lo mismo: organizar eventos, organizar actividades, formaciones y cualquier tipo de acto que permita pues a las empresas encontrarse, compartir inquietudes y al final pues alinearse para hacer un sector empresarial y económico en Galicia, en A Coruña especialmente, mucho más fuerte de lo que es, que ya es bastante ahora mismo. Ya llevas unos días, ¿cómo calificarías el ambiente, tú que llegas un poco de nuevas?
Pues un ambiente fantástico, porque al final también es uno de los objetivos con el que nace Nordés Club Empresarial hace muy poquitos años, y es que ese punto de encuentro sea abierto a todo el mundo, abierto a todas las empresas, a todas las sensibilidades, a todas las inquietudes, y por lo tanto, pues en un sitio que tiene este carácter abierto y luminoso, como son sus propias instalaciones, pues el ambiente es magnífico, porque la gente, los empresarios, los socios vienen aquí precisamente eso, a encontrar un ambiente pues relajado, distendido, pero también eso, profesional, y en el que poder seguir haciendo pues toda su actividad en unas condiciones pues francamente magníficas. ¿Y tu llegada marca una nueva época o apuestas por la continuidad? Hay que apostar siempre por la continuidad de lo que está bien hecho, que es mucho y que además es lo inicial del club. Por eso agradecer a Ainhoa Mayo todo el trabajo que ha hecho hasta este momento por el club, por Nordés Club Empresarial, también la anterior junta directiva, el relevo que ha tomado la actual. Al final, pues esas buenas acciones, esas buenas medidas, ese trabajo bien hecho hay que mantenerlo, y en todo aquello que se pueda mejorar y se pueda implementar, pues con ilusión y sin descanso, pues también hacer ese tipo de implementaciones que seguramente permitan seguir creciendo, porque todavía hay un margen de crecimiento muy importante. Hay más de 210 empresas o socios en este momento en Nordés Club Empresarial, pero evidentemente hay que seguir creciendo, así que creo que las bases que están puestas son magníficas, hay que aprovecharse de ellas, hay que utilizarlas y buscar pues esos otros huecos de oportunidad para que Nordés siga siendo más conocido en el ámbito empresarial, más conocido en la propia ciudad, para que la gente también sepa que existe y qué es lo que hace en el día a día, y pues que al final sea un elemento importante más de todo el tejido asociativo, que es muy importante aquí en la ciudad de A Coruña. ¿Les cuentas a los oyentes qué es lo que hace en el día a día? Pues como decimos, es sobre todo un punto de encuentro en el que se realizan muchísimas actividades. Se cerró el pasado año pues con más de un centenar de actividades, por lo tanto cada 3 días aquí en Nordés Club Empresarial hay un evento importante, al margen de todas las reuniones que todos los días se producen, diferentes empresas que organizan aquí sus consejos de administración, sus juntas de accionistas, sus formaciones para empleados. Bueno, al final tenemos salas multidisciplinares que permiten todo tipo de eventos, desde cócteles y comidas a eventos de trabajo puro y duro. Por lo tanto, pues aquí la verdad es que fundamentalmente en horario de mañana, que hemos reforzado también el de tarde, pero fundamentalmente en el horario de mañana, desde las 8 de la mañana y hasta después de comer, pues la verdad es que la actividad es muy alta, pues que eso, con participación de empresas haciendo todo tipo de actividades. Y para terminar, ¿cuáles son los principales retos, esos grandes proyectos de futuro que vienen por delante? Pues fundamentalmente está en lo que comentamos, que las empresas que ya están con nosotros sigan estando a gusto y se puedan seguir implementando cualquier tipo de necesidad que ellos detecten y que Nordés Club Empresarial les pueda aportar, y crecer en el número de empresas que tienen este lugar como punto de encuentro y como referencia para poder desarrollar actividades internas, incluso pues también las que quieran llevar a cabo en asociación o en relación con otras empresas. Y para todos aquellos empresarios que nos estén escuchando ahora, empresarias y se sientan interesados, ¿qué es lo que tendrían que hacer? Pues o venir a visitarnos. Nuestras puertas, como digo, están abiertas todos los días de 8 de la mañana a 9 de la noche en Mato Grande, encima de las instalaciones del gimnasio CSC, en la 4ª planta. Aquí les esperamos, y si no, a través de nuestra página web en nordesclubempresarial.gal. Ahí viene toda la información de servicios, de todo lo que les puede ofrecer el club, y también la propia hoja de inscripción, para que ya desde ahí nos pongamos en contacto con la empresa o con el socio que quiera acompañarnos y sumarse aquí a la cada vez más numerosa familia de Nordés Club Empresarial. Pues Gabriel Barros, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, y toda la suerte del mundo en esta nueva dirección de Nordés Club Empresarial. Muchísimas gracias a vosotros, y esta es vuestra casa también. Gracias. Concello de Oleiros. Ata ali marchamos agora para falar co seu alcalde, Ángel García Seoane. Moi bo día. Hola, bo día, bo día. En primeiro termo temos a presentación do libro de Xurxo Lobato. Sí, bueno, o xoves ás 8 da tarde no
no auditorio da Fábrica en Perillo se vai celebrar a presentación dun libro de Xurxo Lobato no que se recollen os rostros da memoria de Ferrol do 1972, non? A mostra é un homenaxe ás persoas que sufriron a represión franquista durante a loita obreira na cidade de Ferrol. O acto vai a ser presidido pola presidenta da asociación Fukubuxan, Susana Analiz. Isto, recordar que o xoves, este próximo xoves ás 8 da tarde, na Fábrica. Quería falar tamén, alcalde, dos medios de comunicación. Sí, bueno, hai que falar dos medios de comunicación, aínda que a veces non guste, non? Os políticos non se dá moito dado a iso, eu sí. A función dos medios de comunicación en un sistema democrático supón que é de informar, non? É denunciar aqueles temas que afectan a cidadanía no seu conxunto, no desenrolo, por certo, da gobernanza, na economía, nas empresas, nas obras, servicios, etc. Isto, nada máis lexos da realidade suposta cando comprobamos a manipulación das noticias según que medios as fabrican, blanco sobre negro e viceversa. É unha constante dos poderes que están detrás das plumas ou dos tertuliarios de turno, non? E lacallos pagados para adoctrinar as masas que se deixan levar por titulares e que non analizan e contrastan o fondo dos feitos acontecidos, non? Nada que decir daqueles medios de comunicación mal chamados libres, non? Que están a disposición de quen máis pague para vilipendiar e criminalizar os adversarios políticos ou empresariais. Hai moito canalizado, en cambio, sobre os medios estatais e autonómicos, nos que se invirten inxentes cantidades de euros sin que estos, desde o meu punto de vista, redunden en unha información e unha orientación libre aos cidadáns que nos permita desenmascarar os tramollistas da desinformación, non? O circo informativo ten como fin impedir gobernar o país. Eso que está facendo neste momento, facendo protagonistas aos Puigdemont e ignorando o gran esforzo para lograr as maiorías que hai que levar adiante no Parlamento español, non? Donde non hai maiorías. E son necesarios os pactos para conquerilas e poder aprobar orzamentos que permitan o desenrolo e o progreso da nación. España non vai ir ben se non hai goberno que a dirixa. Aqueles que máis berran son os que máis teñen que calar. No seu paso polos gobernos de España, por certo, e autonómicos, vaciaron as arcas do Estado e desacreditaron a política, os políticos, e agora dedícanse a desacreditar o sistema democrático. Señores, póñanse a cola e esperen turno. Alcalde, estamos a falar moito de vivenda. Hai parcelas para vivendas unifamiliares a disposición en Oleiros? Si non estamos sacando moito solo a venta, solo que se adquire gratuitamente por a xestión urbanística e que despois vende o Concello. Neste caso son 6 parcelas, non, que se sacan a venta na capital do municipio, en Oleiros, pegado case ao Concello. Salen 2 parcelas para 2 viviendas cada unha delas. Sale outra en Iñás, e sale outra dúas en Xaz, na urbanización de Xaz. Salen tamén 2 parcelas, e outra na Avenida das Mariñas, e tamén unha parte solo industrial no polígono comercial. Por tanto, aqueles que queiran presentarse a este concurso son vivendas libres, non? Que podense comprar sin ningún problema, pois o teñen que dirixirse ou ben á Secretaría do Concello ou ben na página web tamén se poden informar. Para rematar, temos que falar da terceira feira de orientación académica e profesional do Concello. Sí, isto é un tema moi importante, non? Porque está pensado para os xóvenes. É unha feira de orientación académica e profesional do Concello. Está dirixida ao alumnado de formación profesional, educación secundaria e bacharelato, opcións académicas e profesionais para o futuro. Participan na feira, por certo, 30 entidades, universidades, todas de Galicia, centros de FP, escolas públicas, privadas, pilotos, azafatas, imaxen e son, a escola, artes gráficas e escolas de deseño, academias de oposición, forzas armadas, residencias universitarias e moitas outras, non? Todo isto para qué? Para informar o 14 de marzo, desde as 9:30 da mañán hasta 1:30, a todo o alumnado dos centros de enseñanza secundaria de Oleiros, máis de 600 xóvenes van a ir ali pola mañán, e pola tarde aberta a todos os públicos desde as 4 da tarde hasta as 6 da tarde, non? Por tanto, quen organiza isto? Concello de Oleiros, Centro Municipal de Formación, as Casas da Mocidade e os departamentos de orientación do IES Neiravilas, IES María Casares, IES Miraflores e Colexio Hijas de Cristo Rei. Ángel García Seoane, grazas por estar connosco. Ata logo, Dios. Concello de Oleiros. Hoy por hoy a Coruña. Teba Chacón. Proctología Coruña patrocina la información deportiva. Y a continuación actualizamos con Fran Hermida. Hola, Fran, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo tenemos la enfermería? Que estamos pendientes de Mella.
Pues exactamente, pendientes de Mella. Ayer contábamos que bueno, tiene un esguince de tobillo. Eso, digamos que se lo diagnosticaron prácticamente ya en el vestuario de Tarragona. Una hinchazón bastante importante en ese tobillo y por lo tanto, bueno, se convierte en duda para el partido de fin de semana. Ahora, bueno, se le van a practicar pruebas médicas más que nada para descartar que no haya alguna lesión que pueda ser peor. En principio, las sensaciones que hay y tal y como está evolucionando ese tobillo a partir de esa lesión del domingo, bueno, pues hacen creer que esas pruebas médicas pues van a refrendar el primer diagnóstico, el del esguince de tobillo, que insisto, no lo descarta para el partido del fin de semana, pero ahí ya entrarían bastantes variables. Una, la evolución de esa articulación a lo largo de estos días de trabajo. Y segundo, pues las ganas que haya o no de arriesgar a David Mella, ¿no? Al final, pues muchas veces lo que importa son las sensaciones que tiene el futbolista, qué tal se ve, cómo se encuentra, nadie mejor que él para saber pues qué percepción tiene en ese tobillo y por lo tanto, bueno, pues es muy posible que hasta última hora no se desvele si Mella puede estar en la lista de convocados e incluso entrando en la lista de convocados si puede ser de la partida o no. Con todo esto, ¿qué sucede? Bueno, pues yo creo que el Depor tiene que empezar a buscar un plan B para lo que viene ahora por delante, porque es cierto que estamos en una fase donde recitamos casi de carrerilla el 11 inicial. Hay dos futbolistas que están siendo diferenciales, que son Jeremai Hernández y Mella. Mella tiene ahora este problema, esta lesión, que veremos a ver en qué acaba, y a Jeremai Hernández lo tenemos con 4 cartulinas amarillas, es decir, dos de los puntales en el medio corto plazo se te van a caer del 11 titular y ahí es donde el Depor pues tiene que reactivar opciones, ¿no? Estamos viendo un Deportivo que de medio campo hacia atrás han faltado futbolistas que han sido muy bien suplidos por los que no son titulares, pero de medio campo hacia adelante es donde tenemos más dudas, ¿no? En esas posiciones en las bandas, bueno, pues el Depor tiene a Quintero, al que no hemos visto, llegó en este mercado de invierno y bueno, pues jugó el primer día unos minutillos, pero no sabemos mucho de Quintero. Callarga y Valcarce están fuera de dinámica. De hecho, por ejemplo, el partido del pasado fin de semana, Valcarce se descartaba para esa convocatoria y en Tarragona el descarte fue Callarga, o sea, no están en dinámica de equipo. Y Hugo Rama pues no acaba de ser el Hugo Rama que todos queremos ver. Entonces, bueno, quedan demasiados partidos por delante como para que te vayas con un 11 ya hasta el último encuentro. Va a haber problemas de tarjetas, va a haber problemas de lesiones, ojalá que no sean importantes, pero bueno, todo esto forma parte del mundo del fútbol y ahí es donde el Depor, pues bueno, tiene que reactivar futbolistas para salir airoso de esa situación. Para este encuentro ante el Sabadell, el equipo que entrena Óscar Cano. Sí, y vienen además, bueno, viejos conocidos, Óscar Cano en el banquillo y Carlos Rosende, el director deportivo, que también, bueno, pues es la persona que dirige esa área deportiva en el Sabadell y que no sé si viajará a Coruña, pero bueno, al que sí vamos a ver es a Óscar Cano, que bueno, pues digamos precisamente hablando de Mella y de Jeremai Hernández, la nueva política de cantera que está llevando el Depor este año, pues lo dejó bastante retratado la temporada pasada. Recordamos, Mella ni existía en el primer equipo y Jeremai estaba, pero nosotros decíamos que era como un jarrón chino. Estaba, pero por estar, protagonismo cero, ¿no? El propio Jeremai en alguna entrevista tiene rebajado un poco, bueno, pues el tema, diciendo que, bueno, pues él ha evolucionado, había otros futbolistas en la plantilla, pero hay que recordar que en cuanto sale Óscar Cano, Rubén de la Barrera llega, pone a Jeremai Hernández en el campo y Jeremai es un futbolista determinante. Es decir, el año pasado Jeremai tenía fútbol para aportar a aquel Depor que fue plano durante tantísimas jornadas. Así que bueno, pues reencuentros que vamos a tener este fin de semana en un partido donde el Depor no puede fallar ante un equipo de la zona baja y donde otra vez se espera una gran entrada en Riazor. Está el Depor ya movilizando a los socios para que todos aquellos que no puedan ir, que liberen los asientos, porque queremos más récord de asistencia, estamos lanzados. Oye, y una última que tenemos en Coruña Deportiva. Bueno, pues hoy vamos a hablar con un ex del Depor y un ex del Sabadell, como es Diego Caballo, ¿no? Que bueno, pues después de la aventura en Cataluña, jugó en Sydney, en Australia, ahora está por allá por tierras danesas. Bueno, pues yo creo que es una visión interesante y en días así donde no hay actividad del primer equipo hasta esta tarde, bueno, pues de vez en cuando nos gusta visitar a ex del Depor y ver cómo están viendo las cosas con esa distancia. Y vamos a hablar
con un deportista que va a estar en las Olimpiadas de París, porque ayer conseguía el pasaporte Manuel Reyes, el boxeador cubano afincado aquí en A Coruña, coruñés ya a todas luces. Claro. Y bueno, pues luego de la última experiencia olímpica donde quedó eliminado con bastante polémica, bueno, pues tiene la oportunidad ahora de estar en esos Juegos Olímpicos en París este verano y bueno, pues esperemos que esa primera experiencia les sirva ahora para que ya a la segunda podamos celebrar una medalla aquí en la ciudad. Pues a partir de las 3:20 te escuchamos, San Hermida, gracias. Venga, un saludo. Es la 1:12 en Canarias. El Gobierno pide explicaciones, pide transparencia a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por la investigación que la Fiscalía ha abierto a su pareja por un supuesto fraude fiscal. Pilar Alegría es la ministra portavoz. Lo que denuncia la Fiscalía es muy grave, es muy grave. Por lo tanto, creo que es urgente y necesario que la señora Ayuso dé las máximas explicaciones lo antes posible. Porque en esto, como en todo, yo le pido a la señora Ayuso más transparencia y menos fruta. Según Alegría, Ayuso también debería dar explicaciones en el Congreso. La oposición en Madrid pide a la presidenta madrileña que aclare si el piso en el que vive, que está a nombre de su pareja, se compró con el dinero supuestamente defraudado. El Pleno del Senado debate hasta ahora la puesta en marcha de la Comisión de Investigación sobre el caso Koldo, que promueve el PP, a pesar de que este partido está en contra de la Comisión sobre las compras de mascarillas en pandemia que el PSOE ha propuesto en el Congreso. En la Cámara Alta, los socialistas sí van a apoyarla. Senado, José Coello, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. A pesar de que aún no se ha votado, la comisión de investigación propuesta por el Partido Popular saldrá adelante después de que el PSOE haya confirmado que la va a apoyar. Eso sí, desde las filas socialistas, su portavoz aquí en la Cámara Alta, Juan Espadas, ha pedido que se investiguen todos los casos de corrupción, no solamente los del caso Koldo. La comisión de investigación que creemos que la ciudadanía necesita y requiere, que se investigue y que se aclaren todos los hechos y se depuren responsabilidades políticas. Todas las responsabilidades políticas y toda la investigación, no solo lo que el PP quiera, cuando quiera y como quiera. El debate continúa a esta hora en el Senado a la espera de la votación y la sesión de control desde las 4 de la tarde, donde estará el presidente del Gobierno aquí en la Cámara Alta. El Gobierno se opone a citar a jueces y magistrados en las comisiones de investigación que se impulsen en las Cortes porque la ley lo prohíbe. Lo acaba de explicar el ministro de Justicia, Félix Bolaños, tras el Consejo de Ministros, después de que Esquerra haya pedido la comparecencia del juez García Castellón y de otros magistrados en la comisión de la Operación Cataluña. Los grupos parlamentarios podrán hacer las peticiones de comparecientes que deseen, pero el Grupo Socialista cumplirá la ley e impedirá que haya jueces y magistrados compareciendo en comisiones de investigación para dar cuenta de lo que han conocido en el ejercicio de las causas que están juzgando. El sector hotelero prevé un aumento del 13% de ocupación desde Semana Santa durante toda la primavera. Las reservas están ya por encima del año pasado y esperan que los ingresos de este 2024 aumenten un 26%. Edu Hernández. Sí, son datos de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos y señalan que la ocupación sube un 13%, sobre todo en Andalucía y Canarias, que mejoran sus índices en 11 y 7 puntos respectivamente. Además, las reservas que se hacen con antelación están 5 puntos por encima del nivel del año pasado. Jorge Marichal es el presidente de la Confederación. Estos datos, espérense una buena Semana Santa, que no haya reservado, que corra, porque el clima parece que va incluso a acompañar, turismo religioso también está incrementando. Mejoran también las expectativas de ingresos en un 26%, con un peso especial en Madrid y Andalucía, y el nivel de cancelaciones desciende en 4 puntos respecto a la Semana Santa del 2023. Mercadona presenta resultados, ganó en 2023 un 40% más que un año antes, según acaba de explicar el presidente de la compañía, Juan Roig. Valencia, Ana Talens. Los beneficios brutos ascendieron a 2.100 millones, de los que 600 fueron para los trabajadores y 520 a pagar impuestos. El beneficio neto es de 1.000 millones, 800 millones de ellos para reinvertir, 200 para repartir entre los accionistas. Juan Rocha ha afirmado que confía en que no suban más los precios. Es el IVA, dice, el que determina las subidas y bajadas. Y del balance también destaca que el 85% de los productos se compran en España y Portugal. Y sobre las protestas del campo, las entiende, porque han de ganar dinero. Lo que creo es que nos estamos jugando la agricultura, la pesca y la ganadería, nos estamos jugando la alimentación, y que era una cosa bucólica ir al campo y visitar el campo. Para sacar productos hay que trabajar, y los agricultores trabajan mucho, y los agricultores le tiene que ser rentable producir productos. Lo que tienen razón es que tienen que ganar dinero. Juan Rocha ha insistido en que la riqueza de un país depende del número de empresarios honrados que tenga.
Y acabamos de conocer cómo le ha ido a los embalses en la última semana. Han subido un 2%, sin embargo, se mantienen estables las cuencas del interior de Cataluña. Javier Gregory, buenas tardes. Buenas tardes. La buena noticia es que tras más de un año de reducciones continuas, las reservas de agua de Barcelona y Girona han aumentado, aunque ligeramente, de momento, solo una décima. Las lluvias generalizadas del último fin de semana han aumentado el nivel medio de los embalses españoles en un 2% y la reserva hídrica está ya al 56,8% de su capacidad total. Estos son 3.000 hectómetros cúbicos más que el año pasado por estas mismas fechas, pero atención, casi 3.000 menos que la media de la última década. Deportes, Óscar Ejido, ¿qué tal? Hola, Laura, muy buena. La cita del día es a las 9 en Montjuïc, escenario donde el Barça se juega el paso a los cuartos de final de la Liga de Campeones, con empate a 1 en la ida. Xavi pierde a Ferran Torres, que no está recuperado, y Cubarsí y Fermín López tienen muchas papeletas para ser titulares. Los azulgranas, que se juegan 15 millones de euros presupuestados ya en el club por estar en los cuartos de la Champions. Además, el Arsenal-Oporto es el otro partido de esta noche con victoria de los portugueses 1-0 en la ida. Los dos partidos los vamos a contar a partir de las 8:30 en el carrusel deportivo de la cadena SER con Dani Garrido y con todo el equipo. Y mañana será el turno del Atlético de Madrid contra el Inter de Milán y con la vuelta de Antoine Griezmann. Esta también noticia en Barcelona, que el español acaba de destituir a Luis Miguel Ramis. Estamos terceros en la tabla y han anunciado que se hace cargo del equipo hasta final de temporada Manolo González, que era el entrenador del filial. Y en tenis, el protagonista es Novak Djokovic, que ha caído en Indian Wells con Luca Nardi, número 120 del mundo, y esta madrugada Carlos Alcaraz juega contra el húngaro Maros San. ¿Sabes marcar la diferencia? ¿Recuerdas aquel gol que dio la vuelta al marcador? ¿Qué pareja es la que más te ha marcado? ¿Qué libro o película dirías que te marcó? Adiós, pongo por testigo que jamás volveré a pasar hambre. ¿De qué profesor o profesora no te has olvidado? La felicidad consistiría en tener y conservar lo que deseamos, pero también en no tener miedo de perderlo. ¿De qué prefieres desmarcarte? Esta noche hacemos el faro Marcar en la SER. Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa. El 681-016731. El Faro, con Mara Torres. Cadena SER. Pues de momento es todo, volvemos con más noticias a las 2, la 1 en Canarias, en hora 14 con Javier Casal y seguimos en cadenaser.com. Cadena SER. Servicios informativos. Cadena SER Galicia. Ven a Gadis, el precio no es un problema. En nuestras oportunidades de hoy tenemos en frutería, mango, pieza 390 a 450 gramos, unidad 1,59 €. Y en carnicería, chuletas de cerdo surtidas, kilo 5,15 €. Gadis, en confianza. O polvo. Con 3 corazóns, sangue de cor azul e un cerebro múltiple conectado aos seus 8 tentáculos, capaz de resolver problemas complexos. Parece doutro planeta. Pero é deste. Como a cobertura R. Cobertura de fibra e móvil doutro planeta, aquí é onde nos leve o futuro. R. Voemos. Hoxe en familia, pensa ben e acertarás. Chourizo Vela 12, Eroski ao corte 9,45 € o kilo. E filetes de porco 4,95 € o kilo. Familia é máis fresco. E máis teu. Aforra cada día en Autoservicios Familia. O Festival O Son do Camiño anuncia o seu cartel por días. Green Day, J Balvin, Pet Shop Boys, Mike Towers, 30 Seconds to Mars, Melendi, La Oreja de Van Gogh e moitos máis daranse cita 30 e 31 de maio e 1 de xuño en o Monte do Gozo, Santiago de Compostela. Entradas diarias á venda este xoves ás 13 horas en osondocamino.es. Radio Coruña Cadena SER, la 93.4. Antes, ahora, siempre. Hoy por hoy a Coruña. Teba Chacón.
Pasan 9 minutos de la 1 de la tarde, abrimos ya nuestra tertulia. Saludamos a Marta Otero, a Luis Paz y Antonio San Juan. Muy buenas a los tres. Muy buenos días. Hola, buenas. Buenos días. Y vamos a situar nuestra mirada en la calle San Andrés con esa reurbanización de la que hablábamos ayer con la alcaldesa para su conversión en un bulevar. Desde ayer está prohibido estacionar entre las calles de Santa Catalina y Sol. La circulación se va a permitir hasta Semana Santa. Después, en los días festivos, el Concello va a eliminar el tráfico y no se podrá ni circular ni aparcar. La duración de las obras está estimada en 1 año. Vamos a escuchar a la alcaldesa. Quedará finalmente, después de esta intervención tan demandada por los vecinos desde hace muchos años, pues una plataforma única con un carril en cada sentido, donde mejoraremos la calzada y se renovarán también las aceras y plantaremos 80 nuevos árboles, esas moreiras de Valdeorras que estaban históricamente en la calle San Andrés y que se fueron perdiendo con los años. Vamos a escuchar a los vecinos también, escuchamos a la alcaldesa y también a los comerciantes de la zona. Problema, me imagino que para mercancía, cargar, descargar, pues a nivel personal, público, pues tamén menos asistencia de clientes. Es que ir andando, senón non tes maneira. Se hai pouco sitio para aparcar, encima pouco que hai deste express, temos moito cliente de barrio tamén, pero non sei, as obras son necesarias, pero mentras as sufres... Ten moi boa pinta, o que pasa que realmente sempre preocupa, no, o tema de obras, a nadie lle apetece escoitar tanto ruido. Y ahora os queremos escuchar a vosotros. Marta Otero, vamos contigo. ¿Qué os parece esta reformulación? A min estupendamente, porque ademais levábamos canto tempo así en estado provisional, sumidos nun estado do que chaman urbanismo táctico xa absolutamente insoportable. O sea, eso de San Andrés peatonal as fines de semana, que parecía que a xente perdera a cabeza. Ui, por que estoy hablando en gallego? Falano que queiras. Hostia, es que estaba leyendo nada, una cosa en gallego antes. Parecía que la gente había perdido absolutamente el juicio caminando por la calle por el medio de la calzada, terrazas por el medio de la calzada. Yo la verdad, esto a mí sinceramente me parece muy necesario. Todo lo que se pueda urbanizar, humanizar, peatonalizar de la ciudad es bien recibido y poco más. O sea, no tengo nada en contra que decir. Al final, las quejas de los comerciantes y de los hosteleros, pues bueno, que es un año de molestias para la carga y descarga, si al final va a ser solo un año y va a redundar en el bienestar de la ciudadanía. En beneficios y demás. Bueno, vamos a ver lo que opina Antonio de todo esto. Pues yo simplemente opino que ojalá sea un año, porque teniendo en cuenta todos los precedentes que tenemos de cómo duran las obras, tampoco entiendo muy bien del todo por qué está de moda lo de la plataforma única. No entiendo, a lo mejor tiene alguna explicación. No sé, que la gente pues cuando va con el coche por las plataformas únicas pues va más despacio, a lo mejor, ¿no? No lo sé. Pero bueno, yo creo que las aceras tienen un plus de seguridad, que a lo mejor tampoco viene mal que se mantengan las aceras. Pero bueno, me parecen en todo caso detalles. Ojalá no solamente cumplan plazos, sino que lo pongan con firmes, que luego si pasa un autobús no se hunda y este tipo de cosas que ya han pasado en esta calle cuando se han reformado. Yo cada vez que hay obras últimamente me aterrorizo. Yo honestamente preferiría que hubiera un poquito más de mantenimiento, pero bueno, que naturalmente es mejor que se mejoren las ciudades y que las calles queden mucho más bonitas con árboles, por supuesto, y los comerciantes protestan al principio, pero después normalmente están encantados. Pero, por favor, yo creo que si se piensa más en global y luego también más en pequeñito, más en todos los baches donde los motoristas metemos las ruedas y casi nos matamos, uy, esa pollita pues bueno. Pues Antonio Martínez se suma. Sí, no, verdad. Es que la verdad es que la ciudad tiene situaciones bastante peligrosas, alrededor de alcantarillas, algunas que otras. Muchas veces decimos que ya vamos de tapas, ¿no? Porque vamos de tapas a alcantarillas constantemente con las ruedas y sobre todo si vas con un scooter pequeñito, pues es bastante peligroso. Pero bueno, genial la obra, que se cumpla el plazo, que moleste lo menos posible y que no se hunda el firme. Luis Paz. Sí, yo casi me habéis recordado con vuestras intervenciones a una suerte cancionero clásico, porque Marta dice que un año no es nada o 20 años no es nada, y tú casi has empezado entonando aquello de miedo, tengo miedo. Entonces no sé si nos vamos a ir al bolero o a los cuplés o a lo que sea. Por cierto, hablando de las aceras, Marta Riezu, la periodista experta en moda, que tiene un libro precioso que se llama Agua y Jabón, apuntes sobre elegancia involuntaria, tiene un gran elogio de las aceras neoyorquinas, y ya no las aceras, sino los tramos estos, los stoops, me parece que se llaman en inglés, los tramos de 3-4 escalones antes de subir a
al portal porque dice que es la manera de socializar y todo esto. Bueno, salvo que tengas una silla de ruedas, ¿no? Bueno, por supuesto, pero se supone que ahora los modernos Stup al lado tienen un elevador eléctrico no contaminante que garantiza la subida. Pero en esto, bueno, pues un poco lo que decíais, ¿no? A ver si de verdad de esta va y no es como esta suerte de feria de Payo Saco que teníamos días impares, días pares o no se sabe cómo, que de repente no sé si era un día al mes o un día cada X tiempo cerraba San Andrés, que era un poco tal. Y que no se instaure una suerte de provisionalidad como la que tienen los cantones desde no se sabe ya cuánto tiempo. Y luego, bueno, yo entiendo las quejas de los comerciantes. Yo creo que cuando puestos a ser serios, o sea, cuando se peatonaliza una calle, aparte de todo el desarrollo urbanístico, a lo mejor había que hacer, entre comillas, un plan de negocios, ¿no? Porque yo creo que ya lo he dicho muchas veces en estos micrófonos, las personas vivimos como vivimos y no vivimos como aparece en esas películas preciosas en las que nadie tiene prisa y come pretzel si está en Nueva York o baguettes si está en París mientras pasea, en un mundo en que no hay niños, no hay mayores, no hay gente en silla de ruedas y nadie tiene nada que hacer aparte de filosofar como los personajes de Woody Allen. Entonces, bueno, la gente para que vaya al comercio necesita parkings, necesita unas tarifas de parking que sean razonables y que no se añadan al incordio de meter el coche dentro de la ciudad, porque al final cuando peatonalizas no mejoras realmente o no necesariamente el tráfico. No están hablando de peatonalización, ¿eh? Acuérdate que por ahora... Sí, pero bueno, la plataforma única también nace con un cierto voluntad disuasoria. Lo que ocurre es que San Andrés es una calle muy importante en la conexión con Monte Alto. Es una de esas calles que están en el centro de la pescadería. Y bueno, ya tenemos experiencias cuando se corta el tráfico por pruebas deportivas, etcétera, que se generan unos colapsos en la área del puerto, en el túnel, brutales, más allá incluso ya de problemas de emergencias, de ambulancias, etcétera, ¿no? A veces yo echo en falta una planificación global del tráfico en la ciudad, donde te puedes encontrar en muchos embudos, ¿no? Para ir al hospital Antilago, para girar en un momento dado en una dirección que te tienes que salir casi de la ciudad para volver a recuperar esa dirección. No es nada fácil circular en Coruña para gente que tenga que venir esporádicamente por una cuestión de zona sanitaria, por ejemplo. Bueno, yo creo que el tema de la planificación debería ir bastante más allá de poner una calle bonita, que indudablemente es necesario. Por cierto, no solamente sería necesario obras en términos de árboles y en términos de plataforma única, sino también en términos de rehabilitación de vivienda, porque uno de los problemas que tiene San Andrés es el aspecto que tienen los edificios. A ver, yo soy bastante defensora del tema de la plataforma única por una cuestión psicológica, quiero decir. Yo creo que al final la peatonalización es un poco un estado mental y lo vemos perfectamente en los cantones porque, aunque han hecho esta solución un poco extraña de pintar el asfalto del mismo color que la acera, ese escalón al final lo que hace es que todo el mundo en los cantones vaya por la acera y no se descongestiona demasiado lo que es el tráfico peatonal. A lo mejor también es porque no era tan necesario tanto ancho para la gente que pasea por ahí. A mí sí que me parece necesario, pero hasta que no te das cuenta, yo a veces lo tengo que pensar, voy por la acera, hasta que no me doy cuenta de que puedo bajar a esa especie de calzada extraña pintada de gris, no lo hago. Y a mí me gusta pasear, sin estar chocándome con los hombros con la gente de al lado. Y por lo demás... Pero perdona, según a qué hora vayas, en esa calzada te chocas de frente con los camiones de reparto de servicios. Claro, es que no soy muy madrugador. Los que somos despistados, el otro día, pues... Menos mal que iba con un amigo, si no me hubiera dado de bruces con una los guardias son una cuestión de seguridad frente al tráfico, precisamente, ¿no? Que hay una mínima barrera para que un coche, una moto, un patinete, lo que sea, no invada la zona por donde van los viandantes, ¿no? Pero, bueno, yo entiendo la cuestión psicológica y desde luego queda más bonita, o por lo menos más moderna. Parece que así cambiamos más las cosas. Bueno, a lo mejor funciona. Pero con respecto a eso, yo creo que sí que todas estas actuaciones de peatonalización, y un poco descongestionar ese tráfico rodado que al final Coruña sufre tanto, tienen que estar todas como enmarcadas en un plan global de movilidad de toda la ciudad. Sí que es cierto que San Andrés es estratégico para conectarse con Monte Alto, pero también yo creo que hay cierto, aunque no le quito importancia al tema de las plazas de aparcamiento y a los parkings, a los precios desorbitados de los parkings, sí que creo que en Coruña hay un abuso del coche particular absoluto. Es que eso os iba a preguntar, si queréis que para que funcione este modelo habría que empezar ya un poquito a regular la entrada de coches. Sí, regular los precios de los aparcamientos también y poner aparcamientos
aparcamientos a las afueras de la ciudad o en las entradas de la ciudad donde la gente del área metropolitana pues pueda dejar el vehículo. Es que eso de momento nos está tocando, claro. Facilitar el tráfico de motos, por ejemplo, también, pues ya quiero meter también mi cuñita. Pero... Y yo creo que de todas maneras lo que sí se necesita es ese plan global, porque es que la zona de la pescadería, la zona del cuello de botella que tiene Coruña, se está acortando por todas partes sin especial solución y la ciudad queda partida por lo menos en un tercio, toda la zona de Monte Alto tiene sus problemas. Bueno, hay que resolverlo. ¿Cómo se nota, si no me equivoco, que Marta no tiene hijos y que tú y yo ya no nos ocupamos de los nuestros? Pero todo esto de quitar coches, decírselo a un padre con un chaval en edad entre 3 y 18 años que tiene actividades extraescolares. A ver cómo llegas en Coruña. Eso ya ha salido en esta tertulia, ya hemos dicho, pues bus urbano, caminar, hay muchas alternativas, pero insisto, Marta aún no había terminado su... No pasa nada, estoy acostumbrada. Es broma. No, me refiero, evidentemente cada uno tiene su particularidad y cada uno va a defender su circunstancia y su derecho a usar el coche particular, porque yo lo necesito más, porque tengo hijos, yo tengo una persona mayor, yo tengo que entrar a trabajar a esta hora, yo tal, pero lo que tenemos es, al final, la entrada de Alfonso Molina, tú te vas fijando si vas caminando y hay muchísimos coches ocupados, un vehículo, una persona. Y al final yo creo que sí que hay, además de que, bueno, evidentemente Coruña y su área metropolitana tienen unos flujos de comute y de interdependencia brutal. Un transporte público metropolitano muy deficitario para la demanda que hay, que es lo primero que habría que hacer, que ya vamos tardísimo para mí. Pero yo creo que sí que hay una cultura del coche particular excesiva, ya no tanto de gente que vive en el área metropolitana, pero gente incluso que vive en los Castros o que vive en zonas, no quiero llamarlo de la periferia urbana, porque no es la periferia urbana los Castros, pero sí que yo creo que la gente que vive, pues, por ejemplo, por allí, en los Castros o en el Castrillón, sí que tiende a coger el coche. Y eso al final hay una congestión de tráfico. Coruña al final es un poco una ratonera. La gente no quiso apostar o es que, lo siento, tengo que meter esta cuñita cada vez que viene. La pasarela peatonal de Oza a Santa Cristina, la gente la tiró abajo y habría sido una manera de desahogar para mí muchísimo el tráfico entre Coruña y Oleiros, porque habría un trasvase inevitable de gente que preferiría ir andando en bicicleta o incluso en otro tipo de patinete o no sé si en motos, pero bueno, todo lo que sea políticas para favorecer ese trasvase del coche particular a otros medios alternativos a mí me parecen bien, aunque sea a costa un poco al principio de nuestra comodidad. Bueno, yo creo que tenemos una ciudad y un área metropolitana que necesitaría un sistema de transporte tipo metro como el de Madrid, pero no tienes capacidad, evidentemente, para llevarlo adelante. Quiero decir que todo lo que decimos de disuadir del uso del coche propio suena muy bonito sobre el papel, pero, por ejemplo, si tú piensas en venir desde Mera a Coruña en un autobús y tú tienes que combinar la cantidad de paradas que tiene que hacer ese autobús con un ritmo de llegada normal, no te salen los números, te saldría con un metro, que es lo que pasa en Madrid, pero no te sale en un transporte en superficie. Entonces, yo creo que estamos dándole vueltas continuamente a un problema que o hacemos como los niños, juego revuelto, arrasamos toda La Coruña y su área metropolitana y instauramos modelos más racionales de ocupación del territorio, o si no, esto es lo que hay. Yo insisto, creo que hay un montón de situaciones de todos los días que solo se resuelven con el uso del coche. A todos nos encanta promocionar el comercio local y comprar una delicatessen, pero al final haces la compra una vez a la semana o una vez cada 15 días, normalmente en una gran superficie, no por nada, porque tiene un parking. Más allá incluso yo creo que la política de precios es pues porque vas en un parking. Y luego cuando llegas a la dorada jubilación y si tienes la suerte de no tener personas a tu cargo, que ya empieza a haber jubilados de 65 con padres de 90 a los que atender, pues vuelves a ir al comercio de barrio y puedes volver a hacer la pequeña compra todos los días. Pero hay una fase de la vida que yo creo que de momento es difícil desligar del uso del vehículo propio. ¿Y cómo los jubilados son un montón, por eso no hay problema. Y esperemos ser cada vez y más. Vamos a ser más. Fíjate que hemos empezado por una calle y hemos acabado ya arreglando La Coruña entera y moviéndola. Esto somos no sé por qué no nos ponen a sueldo. Yo estoy esperando que Marta pase la hoja de firma por la pasarela peatonal para firmar de número 2. O sea, Marta firma el 01, yo firmo el 02. Me voy a callar de lo que opino del tema del impacto ambiental, porque si no, aquí ya me cancelan. Sí. Vamos a irnos al área metropolitana. Venga, continuamos y nos vamos a ir a Cambre, que se encuentra ahora mismo sin alcalde tras la dimisión la pasada semana de Óscar García Patiño. Vamos a escuchar ese momento en el que lo anunciaba.
Sé que no soy el culpable de esta situación, pero creo sinceramente que mi marcha sí puede ser la solución. Y eso espero. Lo más fácil sería, como por desgracia es habitual en política, ponerse de perfil y seguir cobrando 40.000 euros al año. Los próximos 3 años que quedan de legislatura son 120.000 euros, que es una cantidad importantísima de dinero. Pero yo siempre di la cara y nunca me puse de perfil. No soy así ni seré así. Atribuía esta decisión al bloqueo administrativo del Concello por la actuación de 2 altas funcionarias que provoca deudas de 5 millones de euros. Recordábamos también que él está imputado por el juzgado por prevaricación en una denuncia por pagos en exceso de horas extra de la policía local, perdón. En todo caso, pues el PSOE va a exigir también un cambio de rumbo después de su renuncia. Y así están las cosas, un poco convulsas. Vamos a ver cuál es vuestra lectura. Empiezo por ti, Luis. Bueno, yo creo que lo primero es que tenemos que olvidarnos de esas lecturas románticas que dividen el universo en gremios de buenos y malos, ¿no? Los políticos son por definición corruptos, los funcionarios probos y trabajadores, los médicos son todos santos y los pacientes unos maleducados que no tienen paciencia. Yo creo que esto no funciona, ya lo decía un autor clásico, Juvenal, que se preguntaba quién vigila a los vigilantes. Entonces, esto en primer lugar. En segundo lugar, cuando un alcalde dimite en un país que no dimite nadie, yo creo que como mínimo merece ser escuchado y luego su discurso yo creo que es bastante coherente. Estamos dando por bueno, en algunas lecturas se da por bueno, que hay unos funcionarios que tendrían una especie de monopolio ético que acaban bloqueando un concello, que no es que bloqueen al alcalde, sino que le generan un perjuicio a todos sus vecinos y que fuerzan la dimisión de una persona elegida por la ciudadanía en las urnas. A mí esto no me parece ningún tipo de excelencia democrática. Estadísticamente parece imposible, o por lo menos muy improbable, que todos los contratos del Ayuntamiento de Cambre estén mal. Y ya incluso aunque todos estuvieran mal, el repostaje de gasolina de los coches municipales está también mal y entonces se le genera a una gasolinera una deuda de 29.000 euros. Yo creo, insisto, que aquí sobra corporativismo y falta que el Estado dé soluciones a qué ocurre cuando un funcionario te bloquea un ayuntamiento. Hay que recordar que en los ayuntamientos pequeños y medianos el poder de los habilitados del Estado es omnímodo, supera con creces al del alcalde elegido por los vecinos. Hay casos como el de Carlos Fernández, que fue alcalde de Ames, que luego fue presidente de la FEGAMP y que tuvo que iniciar un procedimiento para desembarazarse, y lo consiguió, de un alto funcionario que le tenía bloqueado el concello. Por cierto, ese alto funcionario, el que quiera que busque en Google, es hermano de un altísimo cargo del PP. Marta. Sí, hay un problema cuando los funcionarios entran en política, eso, aunque sea en la sombra. Y eso no solo es problema en Cambre, porque yo creo que todos conocemos ejemplos, hayan o no trascendido, de que a veces pues, las discrepancias entre los políticos y los funcionarios van más allá de lo meramente legal. Quiero decir, al final hay un reglamento y la ley, como sabemos, es no orientativa, pero sí interpretable y se puede interpretar de una forma más dura o más laxa, o como se dice en el fútbol, con el espíritu de la norma, con la literalidad de la norma, y ahí en esos matices está la política. Y yo creo que, tal y como decía Luis, pues hay que ser, ya no tanto no dejar de ser corporativistas ni ser más objetivos, sino intentar profundizar y quitarnos un poco nuestros sesgos preconcebidos de los políticos son todos corruptos, los funcionarios son todos trabajadores. No, mira, hay veces que pues hay que atender a las coyunturas concretas de cada concello y no es la primera vez, digamos, que los funcionarios deciden la acción de gobierno de estos concellos pequeños o medianos, y sí que creo que esto es una buena oportunidad para abrir un debate al respecto. Perdona, estas personas además tenían precedentes no tan graves, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Culleredo. Una cuestión. Estas personas, uno de los argumentos que utilizan es que todo lo que no es competencia municipal lo paralizan. Un ejemplo. En Culleredo tenemos un conservatorio de música municipal. Cada vez que existe le va muy bien y tiene un profesorado estupendo. Cada vez que había una baja de profesorado y había que contratar a un nuevo profesor, la postura de una de estas personas era no se puede contratar porque es un gasto impropio, porque no le compete al ayuntamiento tener
un conservatorio de música. Después de que el alcalde firmaba los reparos para hacerlo, estas personas, por su cuenta y riesgo, no el alcalde de Culleredo, sino ellas, decidían que la contratación del profesor, que tiene unos plazos legales mínimos de 10 días, máximos de 20 o 25, tenía que ser a 25. Bueno, yo este tipo de pataletas que pagaban nuestros hijos, que se pasaban un mes o mes y medio sin clases, de lo que fuera, de piano, de clarinete y tal, por el capricho de una funcionaria que, como la jueza Pilar de Lara, y ya sabemos dónde acabó, pues se cree que es Dan Defensor o el Capitán América y que el resto de la... ¿Cómo era la canción de La Quinta Estación? El mundo se equivoca. Bueno, pues normalmente el mundo no se equivoca. Perdona, Antonio, yo te dejo. Si estas dos personas acaban en Coruña, nos cierran la Sinfónica o las bibliotecas municipales, o si caen en una diputación, las residencias de la tercera edad, porque como son competencias impropias, al margen de los problemas personales que hayan tenido en Cambre. Bueno, pues Dios, después de que habéis dicho que los funcionarios suelen tener la fama de buenos, yo creo que vivís en otro país, honestamente. Yo creo que entre políticos y funcionarios la opinión pública en general dice, entre tontos, entre malos anda el juego, ¿no? Yo divido más bien entre empáticos y sistémicos, ¿eh? La gente que, cuando muchos políticos llegan al poder, tienen una diarrea legislativa normativa brutal. Y cuando algún funcionario se da cuenta de que puede cumplir a rajatabla hasta la última coma la literalidad de la norma y tocarle las narices al político de turno, pues se generan ahí dos maravillosos enfrentamientos entre los sistémicos. Pero si resulta que somos empáticos, entonces, bueno, entendemos que hay una norma, pero esto no es ámbito municipal, pero se puede utilizar, etcétera, pues las cosas van funcionando. Pero eso es un mal del país. Es un mal del país que exista esa diarrea normativa, es un mal que haya funcionarios que no tienen un poder o ni modo. Si están incumpliendo la ley, si están dictando resoluciones o impidiendo procedimientos que son claramente injustos, estamos hablando de prevaricación. Con lo cual, seguramente lo que están haciendo es una especie de huelga a la japonesa, ¿no? Es decir, vamos a cumplir exactamente todo. Y claro, ¿quién fue listo que hizo esas normas así? ¿Alguien que jamás gobernó? O el que considera que cuando al enemigo le aplicamos el reglamento y a los amigos aplicamos la laxitud. Bueno, esto es muy español, seguramente en muchos más países. Desde luego mucho de la tradición normativa latina, del derecho romano, los que queremos regularlo todo. Y claro, cuando alguien se pone a regularlo todo, se puede encontrar con el ardor guerrero de un funcionario que dice, sí, pues lo vamos a cumplir todo a rajatabla. Los plazos pueden ser de 25 días, pues 25 días. Ni uno más, ni uno menos, 25 días. Claro, al final estamos hablando de cuestiones personales. Lo de Cambre seguramente habría que verlo casi caso por caso y decisión por decisión. Pero bueno, hoy por hoy la solución es muy sencilla, que todo el mundo cumpla la ley. Ya sé que esto suena sistémico y yo solo soy empático, pero la verdad es que la solución es esa. Oye, el que sea el alcalde cumple la norma. De todas maneras, a mí me parecería muy grave que la situación se desbloquease con la dimisión del alcalde de Cambre. No, yo creo que no se va a desbloquear, honestamente. Yo creo bueno, que él en su discurso dijo que él piensa que dando él un paso al lado, la situación se iba a desbloquear. A mí, que eso sucediese, sí que me parecería un síntoma de que alguien está haciendo huelga a la japonesa. Bueno, que alguien está haciendo huelga a la japonesa parece obvio. Ahora que también es cierto que hay políticos que seguramente Patiño que gobierna con una cierta laxitud en determinadas cosas, pues yo qué sé, se habla, por ejemplo, del caso de las horas extras de la policía local, ¿no? Pero yo creo que ese, por lo poco que leí, es un problema diferente. Además, yo creo que la situación de las plantillas de la policía local en buena parte de los municipios gallegos, si lo miras, ha habido problemas en Sada, ha habido problemas en diferentes... Seguramente la norma está mal hecha. En diferentes ayuntamientos. Yo tengo la sensación de que el problema es que Patiño me da que es poco político. Es decir, estamos hablando de un tipo que tiene una empresa y que dice que se vuelve a ella y probablemente a lo mejor le ha faltado la mano izquierda y un cierto regate que a lo mejor se ha tenido, por ejemplo... Riobó en Culleredo, que sí es una persona más de partido. Al final en Cambre ha habido diferentes escisiones, grupos independientes y demás. Ahora yo insisto, o sea, pagar, dejando de lado los contratos, pagar en forma y fecha la gasolina de los coches municipales, querer pagarla no me parece que sea un ejemplo de laxitud. Me parece lo que hacemos todos cuando vamos a la gasolinera. Riobó sí que ha sido más hábil porque ha conseguido que el problema lo tenga Cambre. Sí, sobre todo ha conseguido desembarazarse del asunto, ¿no? Enemigo que huye, puente de plata. Se nos ha acabado el tiempo. Ha sido un placer, como siempre, escucharos. Nos vamos a encontrar mejor ya la próxima semana. Antonio San Juan, Luis Paz, Marta Otero, gracias. Gracias a ti. Un placer.
O sábado 16 de marzo, a Deputación da Coruña entregará os premios da Cultura ás persoas gañadoras dos certames culturais. Durante a gala no Teatro Colón, actuarán Aldá ao Lado e Satélite Salitre. Lembra, sábado 16 ás 7 da tarde. Agardámoste no Teatro Colón. Deputación da Coruña. Sumérgete en la rica cultura irlandesa con el campamento de verano de English for You en Limerick. Vuelo directo desde Santiago y atención personalizada y exclusiva para solo 15 niños de 12 a 17 años. Garantizamos el aprendizaje, la seguridad y la diversión de tus hijos. Llámanos ya al 636-646471. Irlanda les está esperando. Presentamos el nuevo y único concesionario oficial Citroën para la provincia de A Coruña. Fiateira Motor. Y para celebrarlo, tu nuevo Citroën desde 99 euros al mes. Consulta condiciones en Fiateira Motor. Polígono de Agrela en A Coruña y carretera de A Coruña en Santiago. Cada día más cerca de ti. ¿Quieres mejorar tu relación de pareja? En Herbosana te ayudamos a mejorar y aumentar tu deseo sexual gracias a nuestros productos naturales. Porque en Herbosana te ayudamos a potenciar y recuperar tu vida sexual. Herbosana, en Capitán Juan Varela 31, enfrente de la estación de Renfe. Teléfono 981 92 22 54. ¿Quieres ver tu nueva sonrisa? En Carrasco y García Clínica Dental es posible. Tu ortodoncia invisible a precio de brackets. La doctora Rocío García es Diamond Provider de Invisalign, máxima distinción en reconocimiento a su amplia experiencia. Más de 500 casos tratados en la técnica. Ven a nuestro centro de vanguardia con lo último en tecnología. Avenida de La Habana 32 Bajo, al lado de la Casa del Agua. Pide tu cita ya. Primera visita y simulación virtual totalmente gratuita. Soluciones fotovoltaicas a medida de sus necesidades. En Promolar Gestión convertimos el sol en energía. Únase a las personas que ya no pagan electricidad, generan su propia energía y respetan el medio ambiente. Somos especialistas en instalaciones fotovoltaicas, miembro colaborador de MySolar y Sunfield, empresa adherida al plan de subvenciones del INEGA. Promolar Gestión. Informes en el 981 63 10 47 o pxsl.es. Pídanos presupuesto sin compromiso. Asociación Zona Comercial Obelisco dache ten razóns para celebrar o Día do Pai. Entre o 12 e o 19 de marzo, busca o código QR nos establecementos asociados. Fai compras e consegue o teu rasca e gaña. Organiza Asociación Zona Comercial Obelisco. Colabora Estrella Galicia. Proxecto cofinanciado pola Xunta de Galicia. No centro da montaña hai un canto que ven ardendo. No medio desta selva galega ainda se escoitan pola noite. E esta mañá presentábase no Concello a Semana do Cinema Galego 2024, da que falamos con Carmen Méndez, que é tesoureira da Academia Galega do Audiovisual. Hola, Carmen, moi bo día. Hola, bo día, que tal? Chamamos pola quinta, non? Quinta edición. A quinta edición do 19 ao 24 de marzo no Teatro Colón. Pois proxectaránse un total de 8 filmes que ademais suman 45 candidaturas aos Mestre Mateo. 4 longametraxes de ficción e 4 documentais. O mellor do noso cine imos a poder desfrutalo ademais ben pretiño no tempo, non? Dende o vindeiro 19. Exacto, dende o vindeiro 19, se queres coméntoche un poquinho así os filmes que se van proxectar. Sí, Hai 4 documentais, vamos a empezar con Emoción, Vida e Teatro, As Naves de María, que é un documental dirixido por Samira Ganay e Cris Andina, que fala da importancia do teatro como ferramenta de intervención social. A segunda sesión do día é Paramatria, unha longametraxe dirixida por Álvaro Gago, que nos deu moitísimas alegrías. Ademais, María Vázquez, a súa protagonista, ganou a Vinaga de Prata no Festival de Málaga. Temos A Viaxe de Lucy, que é outro documental de Ruth Chao, que tamén un achegamento á trastenda, non, dunha misión espacial da NASA. Temos O Corno, de Jaione Camborda, que recibiu a Cuncha de Ouro no Festival de Cine de San Sebastián. Janet Novas acaba de gañar mellor actriz revelación nos premios Goya. Temos Salta, de Olga Osorio, xoves 21 de marzo. Ciencia ficción, non, onde vamos a viaxar no tempo. Temos Fatum, de Juan Galiñanes, un thriller protagonizado por Luis Tosar.
E despois xa nos quedan os documentais Chichi máis eu, do director Nico Campos, que recolle a memoria de seu pai, de Xesús Chichi Campos, que foi un pioneiro do cómic galego, e Os espazos en branco de Bruno Arias, que é sobriño da escritora Xela Arias, que recolle as memorias de outras persoas para reconstruir o recordo da súa tía. Entón temos pois unha colleita pois moi diferente de moitos estilos distintos, documental, ficción, pero todos o mellor cine galego deste ano vai estar aí no Teatro Colón todos estes días, así que todo o mundo que queira ir, ademais a entrada de balde ata completar aforo, así que esperamos a todos no Teatro Colón. A verdade é que ten pintaza, pero claro, todo isto é unha mostra do peso importantísimo que agora mesmo ten o audiovisual galego e que mencionas os Goya, mencionas o Festival de Málaga con todos esos premios. Sí. E ademais, escoito tamén moita muller, Pois sí, penso que cada vez as mulleres imos abrindo camiño. De feito, na categoría de mellor dirección hai 2 mulleres nominadas, Jaione e Olga Osorio, 2 homes, Álvaro e Juan Galiñanes. Entón, creo que pouquiño a pouco tamén vamos avanzando nesa igualdade tan necesaria, e vamos abrindo camiños a novas miradas, novas maneiras de contar, novos temas tamén, non? Está, por exemplo, a peli de Jaione que fala da maternidade, non? Dende un punto de vista feminino, non? Pois tamén é necesario que as mulleres tamén estemos aí, porque o que facemos é que agrandamos e damos tamén pois máis perspectivas e miradas distintas que antes pois había menos ou nin sequera había en moitos casos. Estou aquí brujuleando un pouco na web da Semana do Cinema Galego.gal, onde poderemos adquirir as entradas, e vexo tamén que o domingo hai concerto. É verdade, especiáseme que rematamos cun concerto da Banda Municipal de Música, que é un concerto temático no que se van versionar bandas sonoras de cinema. Tamén será no Teatro Colón, xa digo que as entradas son de balde, é dicir que hai que achegarse ali e disfrutar do noso cinema, que cada vez é máis variado e cada vez pois está alcanzando por sitios máis importantes, non só aquí, senón que viaxa por todo o mundo, e ademais en moitas ocasións en galego, que tamén niso tamén se está avanzando, non? En contar as historias na nosa lingua, e que na nosa lingua que podemos chegar a todo o mundo igualmente. Estáse vendo claramente. Carmen, unha cousa, só hai que achegarse ata ali? Sí, hai os anteriores anos non era así, pero hai que achegarse ali, que eu saiba, a entrada libre ata completar aforo. Perfecto, bueno, pois xa sabemos, cita no Colón, e non hai que entrar ninguna páxina, bueno, para ver a programación, por se non temos así moita memoria, porque está perfectamente dita por Carmen Méndez, pero bueno, por si acaso. Sí, ademais, teño aquí a información que estou lendo, por orde de chegada á sala, ata completar a capacidade. Así Perfecto. Que a todo o mundo que queira chegarse, ali será benvido. Bueno, de todos xeitos por aquí lembraremos esa data a partir do vindeiro 19. Moitísimas grazas por estar connosco, Carmen Méndez, tesoureira da Academia Galega do Audiovisual. Moitas grazas a vos. Recordar unha cousiña, que o 23 de marzo temos os premios Mestre Mateo, tamén hai en Coruña, o sea que Coruña convértese nesa semana un pouco no centro, non, do audiovisual galego. Totalmente, nada, falaremos deles. Un bico grande. Un bicazo. Adeus. Adeus. Agárrame que me molestas, caricia que me molestan, los besos que fuerte me das, los chan chan que me molestan. Agárrame que me molestan, caricia que me molestan, los besos que fuerte me das. Si te me acercas por detrás, déjame ser tu explícita. No hace falta ni hablar, se siente bien la química. En mi ciudad que se te imprime la piel. Desnuda, que la noche no se sería como ser. Un salvaje que Y abrimos ya nuestro espacio a cara de perro con Octavio Villazala. Hola, Octavio, buenos días. Buenos días, qué contento porque además esta música a mí me da alegría, me da. Está guay, ¿eh? Sí, me gusta. Pero mira que vienes de uniforme. Para quien no te esté viendo a través de YouTube. Estamos un poco de celebration. Venga. Celebration. ¿Y qué celebration? Bueno, pues nada. A ver, tú y mucha gente que ahora mismo tiene ya a dónde dejar a su mascota.
Pues mira, hemos ejecutado lo que teníamos previsto, y era que en el Hospital Veterinario Atlántico, muy cerquita de Marineda City, en la carretera que coge hacia Arteixo, pero a 500 metros del Marineda, ni eso creo. Pues hemos cogido toda la parte de arriba y hemos montado un tinglao allí pues interesante, porque hemos hecho, por una parte, una guardería urbana, que son muy típicas guardería urbana para perros, guardería urbana para que tú dejes a tu perro durante todo el día o mediodía o unas horas, si tú vas al centro comercial, si tú vas a un sitio, o bien lo puedes dejar durante durante varios días, que ahí ya lo pasaríamos ya a Montegato, ya en vez de ser urbano, Montegato ya campero o campeiro. Entonces, en la guardería, que es la primera guardería urbana que existe, porque como tal, hay otra guardería también, pero no me acuerdo ahora del nombre, pero creo que se llama Mascotas también. Ajá. Pero bueno, nuestra guardería pues es muy amplia, tiene unas terrazas enormes, y lo más novedoso de todo esto también es que, aparte de esto, tenemos el hospital veterinario abajo, que tiene TAC, tiene TAC, radiodiagnóstico, etcétera, etcétera, tiene unos quirófanos, bueno, está súper preparado. Por tanto, ¿qué se nos ha ocurrido? Una gran idea, que es montar y hacer todo un tinglao que es un geriátrico canino. Entonces, un geriátrico canino y felino para que las personas que no puedan mantener a su perro durante todo el día, porque tienen que hacerle curas, pues porque tienen que limpiarlo, pues porque a lo mejor pues el perro pues se hace popó por encima o cualquier cosa, pues todo eso lo haremos nosotros allí. Es decir, será como un geriátrico, como una casa para personas, para perritos mayores, pero que estarán bien atendidos. ¿Que hay una urgencia? Fácilmente en el ascensor lo bajamos y está allí todo el equipo. 24 horas está abierto el Hospital Veterinario Atlántico, y nosotros vamos a estar también 24 horas también allí atendiendo a estos perros. Tiene unas zonas interiores maravillosas con calefacción radial, con aire acondicionado, y somos un equipo de gente muy preparado, muy cualificado, equipo veterinario abajo y equipo técnico veterinario también arriba, los ATVs, y gente muy preparada, y gente sobre todo que lleva muchísimo tiempo con nosotros. Y bueno, estamos en ciernes de la apertura. Yo creo que estamos esperando un papelito nada más. Que nos lo vas a contar aquí, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Pero lo bonito de todo esto y lo bonito de estas cosas es que, para que les resulte llamativo, es que esto es muy normal. Por ejemplo, Tokio, Estados Unidos, en Nueva York, ciudades grandes, en vez de estar, de que el cliente vaya a tu sitio que está a las afueras, que a lo mejor te lleva 10, 15, 20 minutos, aquí lo vas a tener ya pegado a casa. Es decir, o te lo podemos ir a buscar a casa o vienes tú y lo dejas ahí. Pero está abierto y va a estar abierto lo que son, de cara al público, de 7 de la mañana a 11 de la noche, pero después estaremos también toda la noche también con algún perro que se tenga que quedar en geriatría. Y por tanto, si el perro se va a quedar mucho tiempo, pasaría al Montegato Camp, por así decirlo. Y este es Montegato Urban Montegato, que suena así bien. Bueno, yo creo que una idea fantástica. Cosas importantes para decir. No necesitan traer pienso, no necesitan traer nada. Allí va a haber piscinitas, agua para que ellos puedan manejarse bien, van a estar en una temperatura fenomenal, un club social para que tú puedas estar allí mientras que tu perro está, si quieres venir a verlo, si te quieres tomar una cervecita, en fin. Pues todas estas cosas que tenemos que ponernos al día, hay que modernizarse. Si existe en Japón y en Nueva York, ¿por qué no en Coruña? No hay en Madrid y en Barcelona, nada más. Pues ahí porque vamos las nosotros. demás estamos ahora en Coruña, o sea que ahí estamos dándole mucha mecha. Bueno, pues perfecto, pues el día que, o sea, en la apertura tú nos avisas para que la gente, oye, pueda acudir ya, Sí. porque quizás habrá mucha interesada. Estoy seguro que sí, estoy seguro que sí. Octavio, nos encontramos la próxima semana, cara de perro. Por supuesto, a cara de perro, guau, guau. Adiós. Un abrazo. Mira Paramin Concept, tu centro de tonificación radical, quema grasa, crea músculo. Solo 25 minutos equivalen a 3 horas de gimnasio de alta densidad. Los 25 minutos que cambiarán tu vida. Ven a conocernos y te regalamos una sesión. Centro Mira Paramin Concept. Estamos en Teresa Herrera, número 5, primero derecha, o en el 651 83 48 59. Universidad, empresa, amigos, deporte,
cultura. Estudiar un máster universitario mientras trabajas y vives una experiencia inolvidable es posible. Si esta idea te suena bien y te apetece conocer el País Vasco, Mondragón Unibertsitatea, con su metodología práctica y su red de empresas, es lo que estás buscando. Visita la web mondragón.edu y da el salto. Conoce nuestros másteres universitarios. Mondragón Unibertsitatea. Learning from reality. A fin de semana imos á Casa da Aldea. A ver si hai sorte, a calefacción funciona. Xa non tes que preocuparte. Co novo servizo mantemento Misaunier Duval Connect, a caldeira está revisada permanentemente. Xa recibín o informe e cando cheguemos á caldeira funcionará perfectamente. Infórmese en conectividad.saunierduval.es. Saunier Duval, sempre ao seu lado. Prepara tu coche para Semana Santa en Salco Talleres y gana hasta 80 euros montando tus neumáticos Goodyear. Sí, hasta 80 euros en tarjetas regalo de Amazon, Decathlon, El Corte Inglés o Cepsa. Salco, la mayor red de talleres Bulco de Galicia. Cuando todo sube, ándate con ojo. Ahorra con tus 29 de Sol Optical. 29 gafas graduadas por solo 29 euros. 29. Tus nuevas gafas para ver y disfrutar. En Coruña, en Style Outlets. Cuatro Caminos, As Cancelas y Marineda City. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas. Y abrimos ahora Coruña Científica con Viviana García. Hola Viviana, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Y este fin de semana van a dar la mano la poesía y los planetarios en nuestra Casa de las Ciencias, ¿no? Gracias a un proyecto europeo, Urban Travel Machines. Sí, máquinas de viajar urbanas, vamos a traducirlo. La verdad que es un proyecto súper chulo que vamos a tener este fin de semana en la Casa de las Ciencias. En realidad ya empezó antes, empezó en el 2022, porque involucra a varias instituciones a nivel de Europa, involucra a 3 universidades, 4 planetarios también y ahora llega a Coruña. La idea ha sido realizar residencias creativas entre poetas y estudiantes de comunicación audiovisual en estas universidades que os digo que están participando, para que en esas residencias generasen tanto poemas, los poetas obviamente, e imágenes los estudiantes, pero imágenes a toda cúpula, a 360 grados, con la idea también de que todo tuviese una cierta inspiración científica. Y luego los planetarios estamos pues para que esas creaciones, mostrarlas, ¿no? Esos festivales lo que hacen es mostrar esas creaciones. Así, pues hasta ahora ya han tenido lugar 3 residencias creativas que fueron en universidades de Polonia, Finlandia y Bélgica, que han llevado sus contenidos al Planetario de Tartu, que está en Estonia, a Viena, y bueno, y ahora es el turno del Planetario de Coruña, donde podremos disfrutar de los problemas y las proyecciones que han generado en la Escuela de Bellas Artes de Amberes. Es un poco... Ay, no, me gusta muchísimo. Pero... No, muy bien. Y a ver, además, o sea, el festival es esto, vamos a ir a ver esto, pero ¿tiene algo más? Sí, a ver, los festivales en cada una de las ciudades en las que se llevan a cabo, Tartu, Viena y Coruña, tienen iniciativas locales, ¿no? Es un proyecto que pretende pues inmiscuirse un poco con la ciudadanía de cada lugar. Entonces, por ejemplo, en Coruña tendremos un taller de interpretación poética en la Domus, que va a ser el jueves y el viernes, antes del festival, y luego ya el festival en la Casa de las Ciencias. Y tengo que decir que en ese festival no solo van a estar los poetas que vienen de esa residencia en Amberes, sino que también vamos a tener recitando a poetas locales. A ver, la idea al final, porque la gente lo entienda un poco todo, era promover trabajos poéticos y experiencias inmersivas y mezclarlo todo para generar estas actividades, ¿no? En planetarios que se van un poco de lo que solemos, hacer. Está súper bien además porque bueno, ya en el día en el que se abrió a la música, el planetario y demás, bueno, pues todo eso siempre es muy bien acogido, iniciativas culturales de todo tipo. Que, oye, el resto de la ciudadanía pues seguro que las va a agradecer, pero el caso es que cómo llegan los museos científicos a esto.
Pues a ver, la verdad es que nos llegó la oportunidad de la mano de la poeta Yolanda Castaño, que todo el mundo conoce, Sí. Premio Nacional de Poesía 2023, si no la conocían ya todavía la conocieron más, y que Yolanda conocía al coordinador de este proyecto, que es un poeta y gestor cultural belga, que se llama Philip Mersman, y él buscaba en ese momento, cuando coincidió con ella, buscaba un planetario para acabar de conformar esta idea que tenía, ¿no? Él se quería presentar a una ayuda europea que se llama Europa Creativa y necesitaba, pues para cerrarlo todo, tener un planetario más. Así que Yolanda contactó con nosotros para ver si estábamos interesados y bueno, después de mucha burocracia, porque las ayudas ya, me puedo europeas imaginar. tienen unas burocracias increíbles, pues estamos en este momento. Y de hecho, Yolanda se ha encargado de coordinar a toda esta parte local, gallega, ¿no? del festival, tanto en la parte del taller, los poetas gallegos que van a dar sesiones en el taller de poesía, como los que van a recitar en el festival, pues ella se ha encargado de coordinarlos. Que no debe haber sido muy fácil coordinarlo. Bueno, Yolanda ya tiene experiencia en este caso con poetas inversos y demás, pero claro, ahora sumáis vosotros la parte de la ciencia, desde Amberes, no sé qué. A ver, cuéntanos esto. Sí, a ver, la verdad que ha sido un camino largo. También como era un proyecto a varios años, pues siempre lo haces con tiempo, son meses, no es para mañana, obviamente. También la mayor parte del trabajo la han llevado desde Amberes, ¿no? Como os decía, Philip Mersman ha sido la persona que lo ha coordinado todo con su equipo. Pero en cualquier caso, desde luego es una experiencia súper enriquecedora, ¿no? Porque te metes en un mundo al que no solemos estar acostumbrados, desde el punto de vista de los museos científicos me refiero, y también trabajas pues eso con expertos en audiovisuales, eso con poetas, gestores culturales. La verdad que ha sido, o está siendo, porque aún no ha acabado, una experiencia muy enriquecedora, tanto por todos los campos que tocamos como por el estar en contacto con personas de otros países, ¿no? A las que vamos a escuchar además. Venga, vamos a ver, ¿quiénes son los poetas que actuarán en A Coruña? Los gallegos nos van a sonar, inevitablemente. Sí. A ver, por un lado tendremos eso, a los poetas que vienen en Amberes, que también vienen con los que los estudiantes también van a venir, los que desarrollaron las imágenes, y que tengo que decir que se escogieron en una convocatoria abierta que hubo a nivel de Europa, ¿no? Cuando empezó el proyecto para escoger a estos poetas que iban a formar parte, se hizo una convocatoria a nivel europeo, en la que se les pedía que los poetas tuviesen pues ciertos intereses relacionados con la exploración espacial, los planetarios, la astronomía, bueno, para darle esa inspiración científica, ¿no? A todo el proyecto. Y allí se reunieron en Amberes y entonces ahora vamos a recibir aquí a un lituano, a un sudafricano que vive en Suecia, por eso esta vez medio europeo, a una belga, a un griego y también fue escogida una coruñesa que mucha gente conocerá, que es Estíbaliz Espinosa, colaboradora habitual del Planetario, que bueno, se presentó a este proceso abierto y ella, digamos que viene con la parte internacional, pero es de aquí, ¿no? Y por otro lado, las personas que sí que ya ha coordinado Yolanda y que a la gente le sonarán más son Albacid, Dores Tembrás, de Apiario, que seguro que a la gente le suena, Silvia Penas y Antón Lopo. Bueno, y la propia Yolanda, perdón, que además de coordinar también va a recitar en el festival. Y oye, estas actividades que se suelen realizar al margen un poco de la programación habitual de la Casa de las Ciencias, ¿suelen funcionar? Pues la verdad es que sí, pues suelen tener muy buena acogida y también a nosotros nos gustan especialmente porque nos ayudan a llegar a públicos que a lo mejor no suelen visitar los museos de ciencia, ¿no? Entonces, gracias a este tipo de actividades, pues nos conocen y se animan a venir en otros momentos, ¿no? Además de esta actividad, ahora que hablas así de actividades que no suelen ser típicas del Planetario, tenemos los conciertos Modular Tech Vortex de música electrónica, que va a haber uno por estación, también con mucho éxito de público y público muy diverso. Se agotan siempre súper rápido todas las entradas. Claro. También está el fanzine, que le sonará a la gente. De hecho, un día hablando con los organizadores del fanzine, me hacía gracia porque ellos me decían que el público que ven en el Planetario, ellos tampoco lo suelen ver en sus conciertos en otros lados. Entonces es público pues que, sí que es extraño. Que ni los museos vemos normalmente, ni ellos tampoco. Entonces es súper curioso que esa intersección que se genera ahí entre los dos intereses y eso, conseguimos llegar a público muy interesante y diferente al que estamos acostumbrados. Y ahora estamos en la parte del proyecto que tiene lugar en A Coruña, pero los proyectos europeos ya sabemos cómo son, que tienen una vida muy larga y extensa. Sí, todavía queda a finales de este año, el festival de cierre en Bruselas, en un planetario que es enorme porque caben 350 personas, tiene 23 metros de largo. El de Coruña, para que os hagáis una idea, son 79 y 10 metros, o sea, aquello es gigantesco. Y ahí va a tener lugar el festival de cierre final,
en el que van a ir todas las creaciones, ¿no? de todas las universidades, va a ser ahí donde se presente todo y bueno, una cosa así más grande y como de cierre de todo este proyecto Urban Travel Machines. ¿Y cuándo va a ser? Es a finales de noviembre. No sé si está cerrado exactamente las fechas, pero eso, es finales de noviembre. Ahora no recuerdo exactamente. Creo que estaban cerrando del todo las fechas. Bueno, pues acaba de ser el Emigrasons. Habrá gente que acabará de llegar de Bruselas, pues que otra vez planee el viaje porque merece la pena. Ya tenemos plan científico y también poético este año gracias a Urban Planet Machines y ojalá haya muchos más, Viviana. Sí, ojalá lleguen muchos más proyectos como este. Bueno, gracias por hablarnos de él y por acogerlo además. Planazo para este fin de semana en la Casa de las Ciencias. Gracias. Nada, a vosotros. Y así nos marchamos agradeciéndoos también que hayáis estado al otro lado. Mañana nos volvemos a encontrar en breve, en unos minutos. Tenéis una cita con Hora 14 Coruña. Adiós. See her gentle sway, I'll wave out on the ocean, could never move that way. I love every movement, there's nothing I would change. She doesn't need improvement, she's much too nice to rearrange. Poetry. Hoy por hoy a Coruña, Deva Chacón. Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ayuso señala a Moncloa y asegura ser víctima de una persecución política tras conocerse que la Fiscalía ha denunciado a su pareja